Dios le bendiga en esta noche, iglesia. Una vez más estamos aquí por este medio de transmisión para compartir la palabra. Y ahí donde estás en tu lugar, vamos a orar al Señor para que nos pueda dar el entendimiento, nos pueda dar la revelación de su palabra, de su mensaje en esta noche. Cierra tus ojos ahí donde estás. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú sigues siendo bueno, tú sigues siendo fiel, tú sigues siendo Dios por sobre todas las cosas. Mira que no han sido tiempos quizá muy agradables para nosotros, pero tú sabes, Señor, lo que haces en medio de estas situaciones, lo que tú trabajas y el resultado que va a ser, Señor, y que vamos a poder ser parte de ello. Yo te doy gracias por cada hogar, Señor, donde está llegando esta transmisión, cada dispositivo móvil, Señor, que está siguiendo esta transmisión. Tú bendice, Padre, cada corazón, Señor, cada hombre, cada mujer que se ha esforzado y que ha seguido fielmente, Señor, obedientemente, Señor, estas transmisiones, Padre, y recibido tu palabra y adorándote y exaltándote. Que en este tiempo tu mensaje pueda marcar, pueda dejar una huella en nuestro corazón, Señor, para que podamos, Señor, seguir avanzando y seguir permaneciendo, Señor, hasta el final, hasta que esto termine y prosigamos hacia la meta, Padre, firmes, con la frente en alto, Señor, dando testimonio de que verdaderamente tú eres el que nos ha llamado, el que nos ha escogido de entre muchos, Señor, para dar testimonio de tu gracia, de tu poder y de tu amor. Sea la gloria y la honra para ti, Señor. Amén y amén. Es bueno estar una vez más en la casa del Señor, reunidos los que están ahí en su hogar. Y quiero que vayan conmigo a la carta a los Romanos, capítulo 5, verso 19. Carta a los Romanos, capítulo 5, verso 19. Y dice la palabra de la siguiente manera: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Un verso quizá conocido, quizá ya leído, que el apóstol Pablo expone a la iglesia que estaba en Roma, diciéndoles que a causa del hecho de vida, la humanidad entró en rebeldía, entró en pecado, entró en desobediencia total a Dios. Y de tal manera que trajo graves consecuencias, que dice que muchos fueron constituidos pecadores. Pero también el apóstol agarra y escribe: pero así también por la obediencia de uno, este es Jesucristo, al cual damos gracias por la obediencia en la cual Él manifestó en esta tierra hasta lo último. Dice la palabra, dice: por la obediencia de Jesús los muchos serán constituidos justos. Por la desobediencia muchos fueron constituidos pecadores, pero por la obediencia de Jesús, el Hijo del Dios viviente, hemos sido constituidos justos. Si tú estás ahí en tu casa y tienes a alguien al lado, dile: tú y yo somos justos por la obediencia de Jesús. Ahora, ¿qué es la palabra obediencia? Si usted quiere estar ahí anotando, puede poner el título de este mensaje. Yo lo he titulado Señales de Obediencia. Y la palabra obediencia en el hebreo hace referencia al oír, al escuchar. Se considera una virtud, y escuche bien, y un deber de todo creyente. En el hebreo se considera que no cualquiera es obediente, porque esto tiene que ser una virtud. Es una virtud el que alguien sea obediente. Y dice además que debe de ser, es considerado un deber de todo creyente. O sea, si tú y yo
somos creyentes, si tú y yo creemos en el Señor, si tú y yo creemos en el Dios Todopoderoso, entonces obedecer es un deber nuestro. Obedecer en el latín es aquel que escucha, es el proceso de aquel que escucha atentamente y es llevado a la acción. Mire, una cosa es escuchar por escuchar, pero otra cosa es escuchar atentamente. Yo le pregunto, amada iglesia, amigo, hermano, que nos está mirando por esta transmisión, has escuchado muchos mensajes a través de estas transmisiones, incluso has visto quizá transmisiones de otros hermanos, de otros predicadores, pastores de otras iglesias, de otros ministerios. Pero la pregunta es, ¿has escuchado por escuchar o has escuchado atentamente, tan atentamente que lo que has escuchado te ha llevado a accionarlo? En otras palabras, te ha llevado a obedecerlo. La gente puede escuchar por escuchar. Hay mucha gente que ha escuchado hoy del evangelio, pero que solamente escucha por escuchar, o más fácil diríamos, le entra por un lado y le sale por el otro. Pero la pregunta es, si yo he escuchado atentamente, esa atención ha llegado a lo profundo de mi corazón y me ha llevado a obedecer, o estoy en la misma postura que hace 60 días. Es tremendo. Y todo esto se va a manifestar. Las señales de obediencia se van a manifestar quizá cuando todo se normalice. Y si no se normaliza en estos días, los que han sido obedientes, los que han manifestado señales de obediencia, algo seguro ha cambiado su vida, algo seguro ha transformado la atmósfera en su familia, algo ha pasado. Dice que es aquel que escucha atentamente y es llevado a la acción. Esta puede ser pasiva y externa, el que solamente escucha por escuchar, o aquellos que atentamente y llega a tocar su corazón, porque la palabra de obediencia tiene que ver con el corazón. Dice, provoca una profunda actitud interna de respuesta. O sea que aquel hombre, mujer, que aquel creyente, hijo, hija de Dios, que escucha y tiene la virtud de ser obediente, entra esa indicación, esa dirección a lo profundo del corazón, y es tanto lo que produce, lo que provoca, que es llevado inmediatamente a ejercer, es llevado inmediatamente a hacerlo, es llevado inmediatamente a aplicarlo. ¿Cómo está funcionando hoy tu obediencia sobre tu vida? ¿Has sido solamente pasivo? Solamente escuchar por escuchar. Escuchas mensaje el domingo, escuchas mensaje el miércoles, y entre la semana escuchas otros mensajes a través de las redes sociales, pero no has hecho absolutamente nada. O has escuchado continuamente y cada palabra ha llegado a lo profundo de tu corazón y has ejercido y accionado lo que Dios te ha indicado en estos días. Mire, yo le aseguro que va a haber gente que va a terminar todo esto y va a seguir igual que hace 60 días. Va a haber gente que solamente escuchó por escuchar, que escuchó porque estaba en aprietos, pero que no hubo una transformación, no hubo un cambio de vida y ni mucho menos un cambio de mentalidad. Porque todo tiene que ver con obediencia, amada iglesia. Todo tiene que ver con obediencia. La obediencia a Dios es el código del Espíritu para transformar una conducta que esté preparada para responder a cualquier situación. Y qué difícil es la obediencia cuando venimos de un contexto de rebeldía. Y eso es general para toda la humanidad. Nadie quizá ha nacido obediente. La obediencia se ha tenido que aprender a través del crecimiento. Y hoy en día que hemos recibido la palabra, hoy en día que conocemos de Dios, la obediencia tiene que ser algo que produzca en nuestra vida acciones y cambios de conducta literalmente cada día de nuestra vida. Hemos sido elegidos para obedecer, porque sabemos que hemos sido creados para adorar a Dios. Sabemos que hemos sido escogidos o predestinados. Fíjate, la palabra dice predestinados antes de la fundación del mundo.
que hemos sido ya seleccionados, que hemos sido escogidos por Dios para testificar de su poder, para dar las buenas nuevas, para servirle, para exaltar su nombre, para ser sus hijos, para ser sus hijas, para estar con Él durante la eternidad. Pero hoy le quiero hablar que la palabra también nos dice que hemos sido elegidos para obedecer. Y de seguro a algunos no les está pareciendo, ¿cómo que he sido elegido, escogido para obedecer? Porque no a muchos nos gusta la obediencia. Vamos a ir a través del mensaje. Mire lo que dice la primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 2. Porque yo no le digo que usted fue elegido para obedecer. La palabra le va a indicar que usted y yo hemos sido elegidos para obedecer. Mire lo que dice la escritura. Primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 2. Elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer. Dile al de al lado, ¿ya escuchaste? No te lo está diciendo el hermano Pedro, te lo está diciendo la palabra. Elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sea multiplicadas. Si has alabado, estás cumpliendo con lo que fuiste llamado y creado para hacer en esta tierra. Si has exaltado el nombre del Señor, si has sido escogido por hijo de Dios y estás haciendo la función de hijo, de hija de Dios, entonces también tiene que haber obediencia, porque también fuiste elegido para obedecer. Fuiste elegido para tener una sumisión ¿a quién? Al Dios Todopoderoso. Fuiste elegido para tener una obediencia sobre tu vida, en tu diario caminar. La obediencia tiene que ser notoria, no solamente de palabras, sino de hechos. Muchos podemos decir que hoy hemos obedecido. Y dile a tu vecino, pero ¿se te nota? Porque la obediencia tiene que ser algo notorio. No tiene que ser algo de labios hacia afuera. No tiene que ser solamente de palabras. No puedo pararme hoy y decir, hermano, yo he obedecido los mandamientos, yo he obedecido la palabra, yo he obedecido las indicaciones, yo he obedecido lo que Dios me ha dicho que haga, cuando no se nota en tu vida ni siquiera una señal de obediencia. ¡Auch! No podemos pararnos y decir, yo soy un buen hijo, una buena hija de Dios, si no se me nota el ser obediente a las cosas de Dios. Puedo obedecer en otros casos, pero cuando a veces se trata de las cosas del Señor, nos rebelamos ante eso. O incluso puedo ser obediente cuando solamente nada más me conviene, o cuando solamente me agrada lo que me están indicando hacer, o cuando solamente me satisface lo que se me está indicando que obedezca, o la orden que se me está dando. La obediencia no solamente es de palabras, sino es de hechos, es notoria, es visible. No es solamente pegarse una etiqueta de que yo soy obediente, es mostrarlo continuamente, continuamente, continuamente. Incluso tiene que ser una prioridad en nuestra vida la obediencia. Yo le pregunto algo. Si usted no ha sido obediente en estos tiempos difíciles, ¿qué le garantizo, qué le asegura ser obediente cuando las cosas cambien o cuando las cosas estén mejor? Mire, la gente a veces es mañosa y dice, no, cuando esté mejor la situación voy a obedecer. No, cuando esté mejor la situación sí voy a seguir las reglas. Cuando esté mejor los días en los que estamos viviendo, sí me voy a someter al Señor. Es mentira. Si no somos obedientes en tiempos difíciles, no vamos a ser obedientes en tiempos buenos, en tiempos agradables. O viceversa, si no somos obedientes en los buenos tiempos, en los tiempos agradables, no vamos a ser obedientes en los tiempos difíciles.
Había un reporte que estaban ahí divulgando. ¿Y cuánta gente no ha dejado de obedecer para ver las transmisiones, para ver los mensajes, para recibir la palabra? ¿Cuánta gente solamente prende el dispositivo ahí y no obedece la indicación que se le dice, que se le está llamando a ejercer? Porque no tiene la obediencia como una prioridad. ¿O cuántos no se atreven a negociar la obediencia? Ok, Señor, voy a obedecer, pero tú tienes que hacer esto y aquello. La obediencia al Señor no es negociable. La obediencia al Señor tiene que volverse una prioridad sin intentar negociar. Dígame qué hombre, qué mujer usado por Dios ha negociado su obediencia al Señor y el Señor le ha respaldado. No ha habido hombre o mujer. Incluso si podemos ver algún ejemplo en los libros de los reyes, algunos dicen que fueron reyes desobedientes y que hicieron lo malo delante de Dios, pero otros dicen que fueron obedientes e hicieron lo bueno delante de Dios. O sea que los desobedientes y los obedientes son divididos, son seleccionados. Así como la obediencia es de gran bendición, la desobediencia es de gran destrucción. Dígame qué hombre, qué mujer que ha sido desobediente a través de todo el tiempo, a través de la historia de la iglesia, le ha ido bien. A ningún desobediente le ha ido bien en esta vida, porque la desobediencia solamente acarrea destrucción, solamente acarrea maldición. Por eso el apóstol Pablo agarró y dijo: por un solo hombre que fue desobediente a Dios, vino a entrar el pecado, vino a traernos condenación, vino a traernos maldición, vino a acarrear algo malo sobre nuestras vidas. Los desobedientes no les va bien en la vida. Los que se rebelan ante Dios no les va bien en la vida, amada iglesia. Los que no se someten, los que no se sujetan a la autoridad suprema que es el Señor, no les va bien, van a fracasar. Por eso el apóstol estaba refiriendo claramente: hay condenación en la desobediencia, pero hay gran bendición en la obediencia. Vaya a la palabra y vea cada ejemplo, y vea que algunos se resistieron a obedecer, pero cuando obedecieron los hombres y las mujeres de esta palabra, entonces el Señor abría los cielos, entonces había un respaldo, entonces había promesa cumplida, entonces caía la gloria del Señor. Pero nunca hubo un respaldo sobre los desobedientes. Nunca cayó una gloria, nunca cayó un poder, nunca hubo algo maravilloso manifestado a través de los hombres y las mujeres que se rebelaron en desobediencia a Dios. Qué difícil hablar de obediencia. Lo digo porque continuamente todos luchamos por ser obedientes a Dios. Todos batallamos por obedecer al Señor. Nadie puede decir que cree en Dios si no obedece su palabra. Lo vuelvo a repetir: nadie, absolutamente nadie puede decir que cree en Dios si no obedece su palabra. Porque algunos obedecen lo que les conviene, pero no obedecen lo que les incomoda. No obedecen cuando se reprende sus vidas. No obedecen cuando la palabra los quiere alinear. Obedecen cuando hay promesa. Obedecen cuando hay bendición. Obedecen cuando hay una palabra profética. Obedecen cuando las cosas van marchando bien, cuando todo es miel, cuando hay tierra prometida, cuando hay lluvia, cuando hay gozo, cuando hay alegría. Pero cuando se trata de padecerla, cuando se trata de sufrirla, cuando se trata de sudar, cuando se trata de llorar, entonces nadie quiere obedecer. Nadie puede decir que cree en Dios si no obedece su palabra. Por eso el Señor Jesús dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 7. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente.
Mire lo que dice: si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, escuche, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Dice, si permanecemos en Él y permanecemos en sus palabras, y el significado de permanencia va más allá de grabarse un verso bíblico. El significado de permanencia tiene una profundidad hacia la obediencia, hacia la acción, hacia vivir la palabra, hacia seguir lo que el Señor indica, hacia llevar a cabo cada uno de sus estatutos, de sus mandamientos, cada tilde. Por eso me impacta cuando al final del Apocalipsis dice: aquel que quiera agregar o aquel que quiera quitar, aunque sea una pequeña letra de este libro, no le irá nada bien. Si permanecemos y si permanecemos en sus palabras, o sea, si la llevamos a cabo. Mire, me impacta esto que dice: pueden pedir lo que quieran. Si usted es padre y tiene hijos, ¿qué le puede negar a sus hijos cuando son obedientes? Dígamelo. ¿Qué le puede negar? Si sus hijos están alineados, si sus hijos le obedecen, si sus hijos hasta ni es necesario que les diga que hagan esto, que hagan aquello. Sus hijos por propia convicción, porque cuando uno vive en obediencia, ya no va a ser necesario que le digan qué hacer. Por convicción propia empieza a ejercer, empieza a accionar. Y cuando viene ese hijo y dice: papá, necesito esto, yo le aseguro que no hay padre que tenga hijos obedientes que les pueda negar algo a sus hijos. Al contrario, el padre se prepara y dice: yo sabía que ya lo necesitabas, y como yo he visto tu empeño, como yo he visto tu trabajo, me puedes pedir lo que quieras, y entonces yo siempre estaré preparado para dar, porque eso es lo que produce la obediencia. Cuando somos hijos e hijas de Dios obedientes, entonces el Padre ya tiene preparada una recompensa, ya tiene preparada una retribución, ya tiene preparada la bendición para tu vida. Pero ningún hijo y ninguna hija que vive en desobediencia recibe, porque la desobediencia es destrucción y es condenación. Incluso cuando sus hijos vienen y sabe que sus hijos ni siquiera le obedecen en lo más mínimo, que hay que forzarlos, que hay que castigarlos, que hay que disciplinarlos, que hay que alinearlos, usted dice: ¿qué? ¿Y tú qué crees? ¿Que te mereces esto? ¿Tú crees que te mereces ir a por una nieve? ¿Crees que te mereces para que te dé dinero para que salga? ¿Crees que lo mereces si no has hecho esto, si no obedeces, si no ni siquiera haces las cosas bien? La obediencia es completa. De nada te sirve tener una obediencia al 90%. Debemos de esforzarnos a tenerla al 100%. Y que nuestras actitudes empiecen a cambiar. No importa lo que hagas o cuánto te esfuerces, sin obediencia no cuenta. ¿Cómo, hermano? O sea que te puedes esforzar, que le puedes echar muchas ganas a algo, que puedes hacer esto, puedes hacer aquello, puedes sacrificarte, pero si no tienes obediencia, escucha, no cuenta. Y voy a ir a la palabra, porque todo esto, estos principios tienen que ser sustentados con la palabra, porque no falta el hermanito que dice que esto es del no, esto es de la palabra. La obediencia viene de la palabra. La obediencia no viene ni de los pastores. La obediencia no se hace una constitución de los siervos en las iglesias para la iglesia. No, la obediencia viene de aquí, de la escritura. Primera carta de Samuel, capítulo 15, verso 22. Nueva traducción viviente, dice así: pero Samuel respondió. Este es un verso, una historia bien conocida. ¿Qué es lo que más le agrada al Señor?
tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que obedezcas a su voz. Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. O sea, la sumisión es mejor. No sé, pero ¿a cuánto les gusta que su carne asada tenga poquita grasita? Porque eso es lo que le da el sabor. Dice, es mejor que esa delicia, que la grasa de los carneros. Es mejor que el sabor de la carne, la obediencia. Es mejor que cualquier sacrificio. Escuche, puede hacer tantas cosas en esta tierra. Puede hacer, deshacer, sacrificarse. Pero si usted y yo no tenemos obediencia, no vivimos en obediencia, entonces de nada va a servir. Es mejor obedecer al Señor. Es mejor obedecer su palabra. Es mejor obedecer sus mandamientos. Por eso aquí dice la Escritura, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? Que obedezca su voz. Yo creo que en estos más de 60 días Dios te ha estado hablando. Algunos Dios les ha hablado quizá en voz audible, algunos en sueños, algunos a través de un mensaje, algunos a través de la lectura de la palabra, algunos intercesores. Les aseguro que Dios les ha hablado en estos días que han pasado de ayuno y oración. Dios ha estado hablando con claridad en este tiempo. La pregunta, ¿cuánto de eso, cuánto de lo que hemos recibido hemos estado obedeciendo? O simplemente estamos diciendo, yo voy a esperar a que acabe todo esto para empezar a ser obediente. Hoy yo te vengo a decir, no esperes, sé obediente desde este mismo momento. Sé obediente para que el Padre pueda preparar la gran recompensa que Él soltará a los hijos y a las hijas que sigan obedeciendo su palabra, que sigan escuchando la voz de Dios en este tiempo y la lleven a ejercer y la lleven a accionar por obediencia. ¿Se obedece por amor o se obedece por imposición? Lo más recomendable y lo más grato es obedecer por amor. Me encanta lo que dice, no lo vamos a leer, la segunda carta a los Filipenses capítulo 2, donde habla de la obediencia hasta la muerte de Jesús. ¿Por qué Jesús fue obediente? ¿Porque el Padre le impuso o por amor? Fue obediente por amor, iglesia. Permaneció obediente hasta la muerte, muerte de cruz, hasta ser crucificado y martirizado como un ladrón, como un miserable. Él permaneció en esa obediencia por amor, no porque el Padre se lo impuso, por amor. Si usted se pregunta en este tiempo que usted tiene que ser obediente porque se le impone, está en un error. Usted y yo tenemos que ser obedientes por amor a la palabra, por amor al Dios de la palabra. Y no porque vayamos a recibir algo, y no porque se nos imponga algo, sino es por amor. La mayor satisfacción es obedecer por amor. La obediencia también tiene que ver con el dar. Y un tema que a muchos parece que les ponen un buscapié: la obediencia del dar. Y sí, el dar dinero, el dar materia, el dar money, billete, el dar moneda. Hermano, ¿y cómo nos está hablando hoy del dar? ¿Qué no ve que no hay empleos? Hermano, ¿qué no ve que no me está yendo bien en el trabajo? No hay comisión, no hay venta. ¿Cómo quiere que dé? O sea que estás esperando a tener para dar. Porque yo te aseguro
que algunos tuvieron antes de que viniera esta pandemia y aún así no daban. Aleluya. Algunos tenían ingresos y aún así no daban, porque eran desobedientes. Pero el dar trae y activa la bendición de parte de Dios. La obediencia, este principio de obedecer, este principio de obediencia detona algo en las finanzas, algo en la generosidad, algo en el principio del diezmo y las ofrendas, algo en el principio de dar tu servicio. Detona algo poderoso. Y quiero ir ahí a la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, verso 12 y 13. Fíjese lo que dice. Pablo le estaba hablando a la iglesia de Corinto acerca del dar. Para aquellos que empiezan a decir, no, es que ese dar venía en el Antiguo Testamento. No, en el dar viene en toda la palabra. Y la palabra dar es la palabra que viene más mencionada en toda la Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo. Dice la Escritura, segunda carta a los Corintios, capítulo 9, verso 12 y 13. Entonces 2 cosas buenas resultarán del ministerio de dar. O sea que aquí también nos menciona que es un servicio, un ministerio. Dice, se satisfarán las necesidades de los creyentes en Jerusalén y ellos expresarán con alegría su agradecimiento a Dios. Como resultado del ministerio de ustedes, el del dar, ellos darán la gloria a Dios, pues la generosidad de ustedes, tanto hacia ellos como a todos los creyentes, demostrará que son obedientes a las buenas noticias de Cristo. Si estás esperando a ser obediente hasta que lo tengas todo fácil, te estás equivocando de obediencia. Estás negociando tu obediencia. Te estás perdiendo de obedecer por amor y de sentir esa satisfacción y de recibir de parte del Padre todo lo que tú le pidas. El apóstol Pablo le estaba diciendo a la iglesia, hay algo que se produce cuando se da, hay algo que se obedece cuando alguien da. ¿Por qué creen que la iglesia primitiva, en el capítulo 4 del libro de los Hechos, dice la palabra que no había necesidad alguna, que todos eran proveídos, todos eran sustentados, nadie decía estar necesitado? Porque la obediencia a la Escritura en el dar era abundante, no por imposición, sino por amor. También dice esta parte, ahí en el mismo capítulo 9 de Corintios, dice que Él da semilla al que siembra y pan al que come. Y si tú no siembras, ¿para qué quieres semilla? Y si tú no comes, ¿para qué quieres pan? Señor, bendícenos en este tiempo. Señor, que en este tiempo podamos encontrar oferta. Señor, que en este tiempo los sueldos alcancen. Señor, que en este tiempo, pero te has olvidado de obedecer al dar. Y algunos, no, es que ahorita no estamos en la iglesia, entonces da al necesitado, porque te aseguro que ni eso hemos hecho en este tiempo. Y es obediencia, es generosidad. Da a las viudas, da a la gente quizá que ocupa, y que tu dar se manifieste, tu obediencia se manifieste. Y no se lo digo solamente porque lo he leído, sino se lo digo porque lo vivo continuamente, porque me esfuerzo por vivir el dar y he visto la mano poderosa de Dios. Porque sé lo que es obedecer, aunque mi lógica, aunque mi razón me golpee y diga, si solamente traigo en mi cartera esto, Señor, y tengo 2 hijos y tengo una esposa y ya no hay que comer, ya no hay despensa, ¿cómo quieres que te dé si tengo solamente esto, Señor? ¿Cómo quieres? Y muchas veces, y en este tiempo más,
Hemos visto lo que la obediencia produce en el dar, lo que la obediencia suministra en el dar. Porque la palabra no miente, amada iglesia. Y cuando usted y yo obedecemos, entonces dice la escritura que las compuertas, las ventanas de los cielos, se va a romper algo en los cielos y se derramará bendición hasta que sobreabunde. Queremos que acabe esto y que venga un profeta de parte de Dios a decirle que lo va a bendecir. ¿Y para qué quiere bendición si no es obediente? Que venga alguien a decirle que su negocio va a prosperar y que se va a levantar de las ruinas de las cuales quedó en esta pandemia. ¿Y para qué? La obediencia te hará escuchar cosas inusuales y difíciles, pero esas son las oportunidades para practicar la obediencia. Va a haber cosas que el Espíritu, que Dios, que la misma palabra te va a indicar que hagas y van a ser inusuales para el hombre. Van a romper cabezas, van a romper estructuras, te van a incomodar, te vas a querer saltar de la página. No querrás escuchar ese tipo de mensajes en tu vida. Pero cuando eso ocurre, cuando se presentan situaciones inusuales, cuando se presentan situaciones difíciles, esa es la gran oportunidad para practicar la obediencia. Esa es la gran oportunidad que se te está presentando para ver si esta palabra está mintiendo o es verdadera. Pero yo te digo, yo testifico que esta palabra no miente. Si tú y yo obedecemos esta palabra, el cielo se abre, los recursos vienen, las puertas se abren, las promociones se dan por sí solas. Y te lo vuelvo a repetir, porque todo en el reino se trata de obediencia. El caminar en el poder de Dios dependerá mucho de nuestra obediencia. Y aquí va algo que el Espíritu me iluminó en su palabra. El poder no solamente se produce en la comunión, en la búsqueda, en la adoración, o cuando alguien te impone manos. No. También se produce por la obediencia. Y ahí les va. Capítulo 5 del libro de los Hechos, verso 32. La iglesia primitiva, usted sabe, recibe al Espíritu Santo, cae el Espíritu Santo, algo glorioso en el capítulo 2, empieza a crecer, empieza a avanzar. Y mire, me encontré este verso en el capítulo 5 del libro de los Hechos, verso 32, dice: nosotros somos testigos de estas cosas, y también lo es el Espíritu Santo, dado por Dios a todos los que lo obedecen. O sea que el poder de Dios, que el Espíritu Santo, que el que detona lo glorioso, lo milagroso, viene sobre aquellos que obedecen. La gente que se va a levantar en este tiempo empoderada, la gente que predicará en este tiempo llena del poder de la presencia de Dios, dependerá mucho su obediencia para que el Espíritu venga. Un personaje muy conocido llamado Sansón. Muchas oportunidades para obedecer, y muchas oportunidades donde dice la palabra que el Espíritu venía sobre Sansón y hacía destrozos, hacía añicos a los filisteos. Pero a causa de su desobediencia, a causa de haber roto los principios que tenía, en los cuales había nacido, de haber escuchado la promesa que le habían hecho al Señor a través de su vida, vino a morir en manos de los filisteos. Hermano, pero el último destrozo que hizo con los filisteos fue tremendo, sí, pero sufrió las consecuencias de la desobediencia.
si permanecemos obedientes, ese poder vendrá sobre nosotros continuamente. El poder no se manifestará sobre los desobedientes, porque un desobediente no sabe aprovechar la bendición, no sabe aprovechar lo que Dios le da, no sabe aprovechar el empoderamiento, porque lo usa para su propio beneficio, lo usa para su propia ganancia. Hubo un hombre que se acercó a Pedro y que le dijo: ¿cuánto por el Espíritu? Y en otras palabras, Pedro le dijo: ¿tú crees que va a venir sobre ti conociendo tus intenciones? Hubo un ejemplo en el mismo capítulo 5 de Ananías y Zafira, que prometiendo desobedecieron y cayeron muertos delante de la presencia de Dios. Se presentarán pruebas para que la obediencia sea manifiesta, pero acostúmbrate a obedecer sin entender, porque la obediencia tampoco es cuestionable. Yo no sé a cuántos papás les encanta que sus hijos les cuestionen por qué tienen que obedecer. A mí me pone furioso. Y yo le he dicho muchas veces a mi hija: tú me tienes que obedecer. Tienes que hacer esto por obediencia, no cuestionando para qué y por qué. Y muchas veces queremos cuestionar lo que Dios quiere hacer. Muchos creyentes hoy en este tiempo se han cuestionado el por qué estamos pasando por todo esto. El por qué, Señor, por qué, y cuestionan lo que Dios está produciendo, lo que Dios está terminando de producir. Muchos cuestionan que algunos hacen y otros no, y aquello, y cuestionan lo que Dios les indica. En la obediencia no entra la cuestión. En la obediencia no entra nuestro entendimiento, porque nuestros planes, nuestra mente es diminuta ante lo que Dios quiere hacer, a causa de las instrucciones. Cuántas cosas locas, que no estaba Felipe por ahí, y entonces dice la palabra que vino el ángel del Señor y le dijo: Felipe, ve y explícale a ese eunuco que está ahí en su carro y que no sabe ni siquiera qué está leyendo, no le ha caído la revelación. Felipe hubiera cuestionado al ángel y le hubiera dicho: ¿y por qué yo? Pero si es un eunuco, pero si, ¿qué va a pasar? No, él dice que fue enseguida, y entonces algo ocurrió. Pedro y Juan estaban predicando, y dice la palabra que entonces levantaron y sanaron a ese cojo, a ese inválido que estaba allá a la puerta de la iglesia, la hermosa. Dice la escritura que las autoridades fueron, los encarcelaron, los encerraron. El ángel agarró, dice la palabra, vino, les abrió la celda y ellos salieron libres. Y dijeron algo que me fascina, porque les habían prohibido hablar de Jesús. Nosotros no podemos obedecer primero que a los hombres, primero a los hombres antes que a Dios. Primero tenemos que obedecer a Dios. Primero tenemos que obedecer a la autoridad suprema. La desobediencia nos vuelve inútiles en el reino de Dios, ya que a los desobedientes no se les confiará los recursos, no se les confiará los medios. A los desobedientes no se les confiará algo del reino para establecerlo en la tierra, porque siempre irán en contra. Saúl se rebeló y vino el profeta y le dijo: te rebelaste la indicación que te dije, Saúl, por lo tanto vas a ser quitado del reino. Que podemos ser suplidos por desobedientes, créelo que sí. Pero aquel que presenta señales de obediencia vivirá una realidad en el poder de Dios, en las bendiciones sobrenaturales, y será más que útil. Será un involucrado en todo lo que Dios quiere hacer. Y termino.
¿Qué estamos esperando para ser obedientes? ¿Estamos esperando otra pandemia más grande? Que si la va a haber, que si no la va a haber, que qué va a venir después, no lo sabemos. Pero lo que nos corresponde como hijos, hijas de Dios, como iglesia, como representantes, como embajadores del reino de los cielos, es seguir siendo obedientes a lo que Dios está haciendo. Ponte sobre tus pies ahí donde estás. Te damos gracias, Espíritu Santo. Te damos gracias, poderoso Dios, por tu palabra. Gracias por recordarnos que no estamos en esta vida para guiarnos como nos plazca o como mejor nos convenga, sino que tú nos has elegido y nos has llamado para obedecer, para ser obedientes a ti, ser obedientes a tu palabra, ser obedientes a esta palabra que trae vida, a tus indicaciones, ser obedientes y sujetos al Espíritu Santo que nos instruye continuamente en este tiempo. Si tú puedes levantar tus manos al cielo, y si tú sabes que muchas veces has cuestionado y has intentado negociar tu obediencia ante Dios, yo te voy a pedir en el nombre de Jesús que pidas perdón y te arrepientas de tu desobediencia. Que si te has revelado a ser obediente en esta noche, tú le puedas decir: perdóname por resistirme a obedecer. Perdóname porque me has dado indicaciones, me has dicho qué hacer y qué no hacer, y me he revelado, he desobedecido. Y la palabra dice que la desobediencia condena, que la desobediencia trae el pecado hacia nuestras vidas. Pídele perdón al Señor. Pídele perdón al Señor. Jóvenes, si ustedes ni siquiera a veces obedecemos o nos cuesta trabajo obedecer a nuestros padres terrenales, ¿cómo podemos decir que obedecemos a alguien que no vemos? Iglesia, si nos hemos resistido a obedecer a nuestras autoridades espirituales, a nuestros pastores y líderes, ¿cómo podemos decir que somos obedientes a Dios? Oh, glorioso Rey. Trae convencimiento, Espíritu Santo, porque claro que también anhelas en este tiempo levantar una generación obediente, levantar una generación sumisa, levantar una generación que no cuestione tus indicaciones, que aunque no logremos entender, que aunque no logremos comprender, aunque nuestras razones, nuestra lógica no alcance, Señor, a ver, Señor, lo que tú quieres hacer, obedezcamos sin cuestiones, sin negociaciones, que la obediencia se vuelva una prioridad en nuestra vida diaria, que no obedezcamos solamente a la conveniencia o al tenerlo todo, que en todo podamos ser obedientes. Incluso despierta la obediencia en el dar en este tiempo, papá. Porque si vivimos en escasez, si vivimos en miseria, muchas veces es por la desobediencia que hay en nuestros corazones. Porque si no se abren puertas, porque si no hay un ascenso en el trabajo, quizás que estamos siendo desobedientes. Dice la palabra que el pueblo se preguntaba:
¿En qué te hemos robado? ¿En qué te hemos desobedecido? ¿En qué te hemos defraudado? Y el Señor agarró y les dijo: ustedes me han robado, me han desobedecido en no traer sus diezmos, en no traer sus ofrendas, en no presentar su generosidad, en rebelarse. Oh, Rababaserere. Espíritu Santo, haznos hijos e hijas obedientes, porque los que permanecemos en tu palabra, los que vivimos tu palabra, los que nos esforzamos por obedecer tu palabra, dice esta palabra, está escrito: pedir todo lo que querramos y Él nos los concederá. Oh, glorioso Rey, pon tu mano sobre tu corazón y dile allí al Espíritu Santo en tus propias palabras: llévame a obedecer por amor, no por imposición. Llévame a obedecer por convicción propia. Llévame a la obediencia, porque he entendido que la obediencia me va a traer una retribución, me va a traer un pago generoso, me va a traer recursos del cielo, me va a traer respuesta de parte de Dios, me va a proveer, me va a sustentar la obediencia me va a empoderar. Porque el Espíritu Santo viene sobre los obedientes. Oh, glorioso. Que caiga toda rebeldía en el corazón. Que caiga toda desobediencia en el nombre de Jesús. No queremos ser una generación condenada a causa de nuestra rebeldía, a causa de oponernos, a causa de resistirnos. Queremos humillarnos bajo tu poderosa mano, para que en el tiempo tuyo podamos ser exaltados por la obediencia a ti, por la sumisión a ti. Es por eso, iglesia, que a Jesús se le dio un nombre que es sobre todos los nombres, que a Jesús se le dio una posición que es por sobre todas las posiciones, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, porque Él fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, una muerte de ladrón recibió por obediencia de amor. Y fue exaltado, y fue engrandecido, y por eso toda rodilla se dobla y toda lengua confiesa que Él es el Señor, porque su obediencia presentó su sangre, su sacrificio en obediencia. Y entonces el Padre tuvo que dar redención a la humanidad por la obediencia de amor que tuvo Jesús en esta tierra. Oh, dile: hazme obediente. Hazme un hombre, una mujer obediente. Forma familias de obediencia. Forma hogares sumisos. Forma hogares que no se resistan a lo que tú estás indicando, Señor. Haznos una iglesia que esté sujeta a ti, papá. Forma en nosotros una iglesia que ame obedecer tu palabra, que ame obedecer tus principios, para que entonces todo lo que emprendamos, todo lo que hagamos, todo lo que nos propongamos hacer, pueda tener todo tu respaldo. Porque los obedientes siempre serán respaldados por el Padre. Oh, glorioso. Oh, glorioso. Haz tu obra en nosotros. Haz tu obra en nosotros.
Haz su obra en nosotros. Que caiga toda rebeldía hoy. Hoy venimos en el nombre de Jesús a desterrar, a erradicar toda oposición ante la palabra de Dios, toda oposición ante el principio de la palabra, para que pueda haber libertad al obedecerla. En el nombre de Jesús.